El 1%, 3. El símbolo como sistema operativo. MXTMAKA Pairetu Noruejo Tsunami X. APIAR 18, 2026. Parte 3. El modelo de gobernanza atrapasueños. 11. El símbolo como sistema operativo. La historia de la gobernanza es, en parte significativa, la historia de los objetos. No la historia de las ideas sobre la gobernanza, eso es filosofía. No la historia de las instituciones, eso es ciencia política. La historia de los objetos que la gobernanza requería para funcionar, los objetos que hacían tangible la autoridad abstracta, que convertían la fuerza invisible de la organización colectiva en algo que podía verse, tocarse, portarse, exhibirse y destruirse. El cetro. El sello. El trono. La bandera. La Constitución en su vitrina de vidrio. El mazo. La urna. Estos objetos no son accesorios decorativos de la gobernanza. Son componentes operacionales de ella. Hacen un trabajo que las ideas y las instituciones no pueden hacer sin ellos, el trabajo de hacer legible la autoridad a las personas que deben reconocerla para que funcione. La autoridad que no puede verse no puede ser sometida ni contestada ni transferida ni heredada. Solo puede ser afirmada, que es algo completamente diferente, y más débil. El objeto convierte la afirmación en reconocimiento. Le da un cuerpo a lo abstracto. Todo sistema de gobernanza que ha perdurado ha entendido esto. La Iglesia Católica lo entendió, la cruz, el cáliz, el anillo papal, los objetos físicos de la misa realizando la función de gobernanza de hacer presente la autoridad divina en el espacio donde las comunidades humanas se reunían para someterse a ella. El Estado-nación lo entendió, la bandera, la moneda, el pasaporte, el puesto fronterizo, el monumento al sacrificio fundacional, cada objeto realizando el trabajo específico de hacer visible y tangible la reclamación de la comunidad nacional sobre sus miembros. La corporación lo entendió, el logotipo, el membrete, la oficina, el organigrama hecho físico en la arquitectura de la sede central, cada objeto realizando la función de gobernanza de hacer legible la autoridad de la empresa sobre sus miembros y sus reclamaciones sobre el mercado. En cada caso, el objeto no es meramente un símbolo en el sentido delgado, una representación de algo que existe independientemente de él. El objeto es un símbolo en el sentido operativo, participa en la constitución de la cosa que representa. La bandera no simplemente representa a la nación. La nación, en algunos de sus momentos más esenciales, es la bandera, es el acto de izarla, defenderla, doblarla, saludarla. La Constitución no simplemente registra la ley fundacional. La ley fundacional, en la transacción específica de la gobernanza democrática, es el documento físico, es el pergamino al que se puede señalar, el texto que puede leerse en voz alta, el objeto que persiste a través del tiempo como el ancla material de la afirmación de que la fundación significó algo y continúa significándolo. El atrapasueños es un objeto de gobernanza en este sentido operativo. No una escultura que representa el proceso de gobernanza del campus del 1%. No una obra de arte que ilustra, en forma visual, las ideas que el proceso de validación de futuros encarna. No un monumento a la aspiración de la construcción colectiva de sentido, sino el ancla física del proceso de gobernanza mismo, el objeto cuya presencia en la organización espacial del campus realiza la función de gobernanza de hacer legible, reconocible y real el proceso de validación de futuros para las personas cuya participación requiere. Esta es una afirmación fuerte y requiere desempacarse. La gobernanza requiere participantes. Esto es obvio y trivialmente cierto a un nivel, ningún sistema de gobernanza funciona sin las personas que se someten a él, lo contestan, lo operan y son producidas por él. Pero a un nivel más profundo no es trivial en absoluto. La gobernanza requiere participantes que hayan sido convencidos, al nivel por debajo del argumento explícito, de que el sistema de gobernanza es real, que tiene peso, que la participación en él importa, que lo que ocurre dentro de él tiene consecuencias que se extienden más allá de la transacción específica de participación hacia el mundo social más amplio donde esas consecuencias deben eventualmente ser reconocidas. Esta convicción no es producida por el argumento solo.
El argumento puede explicar el sistema de gobernanza. Puede hacer el caso para la legitimidad del sistema, su eficacia, su justicia, su reclamación sobre la atención y la energía de los participantes. Pero el argumento opera al nivel de lo explícito, y lo explícito rara vez es donde se hacen o se rompen los compromisos más profundos. Los compromisos más profundos se hacen al nivel de la experiencia, al nivel de lo que se siente estar en presencia del sistema de gobernanza, encontrar el objeto que lo hace tangible, ser dirigido por la organización espacial y material que el sistema se ha dado. El atrapasueños, como objeto cultural con una historia específica en las tradiciones indígenas de América del Norte, ya lleva connotaciones de gobernanza que el campus del 1% hereda y extiende. El atrapasueños tradicional no es meramente un objeto decorativo. Es una tecnología protectora, un mecanismo de filtrado que distingue entre los sueños que deben pasar y los sueños que deben ser atrapados. Opera en el límite entre el campo caótico del inconsciente y el mundo ordenado de la vida de vigilia, realizando la función de gobernanza de ese límite, recibiendo todo, filtrando según un principio, permitiendo que algunas cosas pasen y reteniendo otras. La red es el mecanismo de gobernanza. El agujero en el centro es el pasaje para lo bueno. El anillo exterior sostiene lo que debe ser sostenido. Esta lógica de gobernanza, recibir todo, filtrar por principio, dejar pasar lo válido, retener lo inválido, es precisamente la lógica del proceso de validación de futuros. El objeto cultural y el diseño de gobernanza no son meramente análogos. Son estructuralmente idénticos. El atrapasueños en el centro del campus del 1% no está usando el objeto tradicional como metáfora de un sistema de gobernanza diseñado por separado. Está usando el objeto tradicional como la expresión física de un sistema de gobernanza cuya lógica ya estaba presente en el objeto. Esa identidad entre símbolo y sistema es lo que hace el atrapasueños un objeto de gobernanza operativo antes que decorativo. Cuando los participantes en el proceso de validación de futuros miran hacia el atrapasueños y a la escala propuesta, será visible desde cada punto del campus, no están mirando una representación del proceso en el que están. Están mirando el proceso. La red es el mecanismo de filtrado. El centro es el pasaje hacia la realización. Los hilos que conectan el anillo exterior al centro son las vías de refinamiento colectivo a través de las cuales las propuestas en bruto son trabajadas hacia futuros validados. El objeto físico y el proceso de gobernanza son la misma cosa, expresada en dos registros simultáneamente, el material y el procedimental. Esta simultaneidad, símbolo y sistema, objeto y operación, forma estética y función de gobernanza, es lo que la doctrina del 1% quiere decir cuando describe el atrapasueños como un sistema operativo antes que meramente un símbolo. Un sistema operativo, en el sentido computacional, es la capa de software que se sitúa entre el hardware y las aplicaciones, la capa que gestiona los recursos de la máquina, los asigna a las tareas que las aplicaciones requieren, y proporciona la interfaz a través de la cual el usuario humano y la capacidad de la máquina están conectados. No es la cosa que el usuario está haciendo. Es el sistema dentro del cual ocurre el hacer. Es invisible cuando funciona bien, visible solo en los momentos de colapso, siempre presente como la condición de posibilidad de todo lo que corre sobre él. El atrapasueños es un sistema operativo en este sentido analógico preciso. No contiene los sueños de los participantes del campus. Es el sistema dentro del cual ocurren el soñar y la validación y la realización. Gestiona la interfaz entre las propuestas individuales y el juicio colectivo. Proporciona la infraestructura espacial y simbólica dentro de la cual tienen lugar las transacciones de gobernanza del proceso de validación de futuros. Es la condición de posibilidad para la gobernanza del campus, presente en cada transacción como el contexto dentro del cual la transacción es significativa, visible en su escala completa en los momentos en que la comunidad se reúne para el filtrado. Las sesiones colectivas de evaluación y refinamiento que el proceso de validación de futuros centra en el espacio físico del atrapasueños. Este es el sentido en que el símbolo es el sistema operativo, no metafóricamente, sino operacionalmente. Considérese lo que hace la presencia del atrapasueños a la experiencia de presentar una propuesta a través del proceso de validación de futuros. En ausencia de un ancla física,
La presentación de una propuesta a un proceso de gobernanza es una transacción abstracta, el rellenado de un formulario, el clic de un botón, la entrada de texto en un campo digital que puede o no ser leído, por personas que pueden o no existir, a través de un proceso cuya realidad está atestiguada únicamente por su descripción procedimental. La relación del participante con el proceso está mediada enteramente por el lenguaje, por la descripción de cómo funciona el proceso, la explicación de lo que ocurre con las propuestas una vez presentadas, la garantía de que el filtrado es genuino y la validación consecuente. El lenguaje es poderoso, pero es el ancla más débil para la convicción de que la participación importa. En presencia del atrapasueños, la presentación no es una transacción abstracta. Es un acto espacial, un acto realizado en el campo físico del objeto de gobernanza, a la vista del mecanismo que filtrará la propuesta, en proximidad al centro a través del cual las propuestas validadas pasan hacia la realización. El participante no meramente presenta un texto. Presenta en un espacio que está organizado alrededor de la presentación, que hace legible la presentación como una contribución a un proceso colectivo cuya expresión física puede ver y a través de la cual puede moverse y a la que puede volver. Esta no es una diferencia pequeña. Es la diferencia entre la gobernanza en la que el participante cree abstractamente y la gobernanza que el participante habita espacialmente, y la habitación es un fundamento mucho más duradero para la participación que la creencia. La historia de los objetos de gobernanza exitosos apoya este argumento. La urna electoral, a la escala del ritual democrático, hace el mismo trabajo. El voto es una abstracción, una preferencia expresada por una marca en un formulario, cuya significación individual en una elección grande es estadísticamente insignificante. Pero la urna convierte el voto en un acto espacial, el acercamiento a la urna, la inserción del papel, la promulgación física de la afirmación de que esta preferencia será recibida, sostenida y contada junto a las preferencias de todos los demás que se acercan a la misma urna. La urna no hace el voto más poderoso en el sentido matemático. Lo hace más real en el sentido experiencial. Y la realidad experiencial es lo que sostiene la participación que la democracia requiere a través de los millones de transacciones individuales que constituyen una elección en funcionamiento. El atrapasueños escala esta lógica al requisito de gobernanza específico del campus de transición, no la participación periódica a gran escala de la elección democrática, sino la participación continua, diaria, a pequeña escala de la construcción colectiva de sentido. La gobernanza del campus no es episódica. Es continua. El proceso de validación de futuros corre continuamente. Las propuestas siempre están siendo presentadas, siempre siendo refinadas, siempre siendo filtradas, siempre produciendo futuros validados que se convierten en los proyectos colectivos del campus. El objeto de gobernanza que sostiene la participación en este proceso continuo debe estar presente continuamente, no solo durante los momentos formales de asamblea colectiva. La escala del atrapasueños, territorial, arquitectónicamente permanente, visible desde cada punto del campus, es la provisión espacial para esa presencia continua. Siempre está allí. Siempre es legible como el mecanismo de filtrado. Siempre está disponible como el ancla que hace la pregunta ¿importa mi participación? Respondable sin argumento explícito. La respuesta está en el objeto. El objeto está siempre presente. Hay una dimensión adicional del atrapasueños como sistema operativo que conecta a las condiciones históricas específicas de la transición. La transición de la escasez a la postescasez es, entre otras cosas, una transición en la relación dominante entre los seres humanos y los sistemas de gobernanza. Los sistemas de gobernanza de la era de la escasez eran, en su diseño operacional, sistemas de comando y cumplimiento, diseñados para dirigir la actividad humana hacia fines productivos a través de una combinación de incentivo y aplicación cuyo fundamento último era la capacidad asimétrica para el poder coercitivo que el Estado y el empleador y la autoridad creenciada mantenían sobre los que gobernaban. La gobernanza de comando y cumplimiento no requiere objetos hermosos. Requiere autoridad legible, el despliegue de la capacidad de aplicación, el marcado del territorio dentro del cual corre el comando. La cámara de vigilancia, el uniforme, la oficina de esquina con su vista sobre el piso de planta abierta abajo, estos son los objetos de gobernanza del comando y cumplimiento,
y su estética es la estética del poder, visible, elevado, dirigido hacia abajo. El atrapasueños es el objeto de gobernanza de un modo diferente, no comando y cumplimiento, sino lo que podría llamarse invitación y participación. Gobernanza que deriva su autoridad no de la capacidad de imponer el cumplimiento, sino de la calidad de su proceso. Gobernanza que sostiene la participación no a través del miedo a la exclusión, sino a través de la experiencia genuina de la inclusión. Gobernanza cuyo objeto no es un despliegue de capacidad coercitiva, sino un despliegue de capacidad receptiva, la red que recibe todas las propuestas, el filtro que distingue por principio antes que por poder, el centro que está abierto antes que fortificado. Este no es un ideal de gobernanza ingenuo. La gobernanza de invitación y participación falla de maneras específicas y bien documentadas, puede ser capturada por minorías confiadas, puede producir parálisis de decisión en condiciones de desacuerdo genuino, puede generar la performance de la inclusión sin su sustancia. El proceso de validación de futuros está diseñado con estos modos de fracaso en mente, y la arquitectura de gobernanza descrita en el próximo capítulo los aborda directamente. Pero la estética del objeto de gobernanza no es incidental al modo de gobernanza que sostiene. El objeto de comando y cumplimiento le dice a los participantes: estás dentro de un sistema que tiene la capacidad de compelerte. El objeto de invitación y participación les dice a los participantes: estás dentro de un sistema que pide tu compromiso genuino. El primero produce cumplimiento. El segundo produce compromiso. Y el compromiso, frágil, exigente, imposible de compeler, es el único fundamento para la gobernanza a la escala que la transición post-escasez requiere. El atrapasueños es el objeto de gobernanza del compromiso. Pregunta. No comanda. Recibe. No dicta. Filtra por principio. No filtra por poder. Su estética, la forma orgánica, la red que sostiene sin cerrar, el centro que está abierto, es la estética de gobernanza de la invitación. Esa estética no es decorativa. Es operacional. Le dice a cada participante que entra en el campo espacial del campus, antes de que se hable una palabra o se explique un proceso, en qué tipo de sistema de gobernanza está. El símbolo es el sistema operativo. El sistema operativo es el símbolo. El atrapasueños es ambos. Por eso no puede ser meramente una escultura. Y por eso ninguna escultura que no sea también un objeto de gobernanza puede cumplir su función. El arte y la gobernanza no son dos cosas que comparten una forma física. Son una sola cosa que el momento histórico requirió. 12. El proceso de validación de futuros. Todo sistema que asigna recursos enfrenta el mismo problema fundacional. No el problema de la escasez, aunque la escasez es la condición que hace urgente el problema. El problema fundacional es anterior a la escasez y sobrevive a su resolución, el problema del juicio. De la gama infinita de cosas que podrían hacerse con los recursos disponibles, ¿qué cosas deberían hacerse? ¿Por qué principio, aplicado por qué mecanismo, a través de qué proceso, responsable ante qué estándar, se hace la selección? La era de la escasez respondió a este problema con dos mecanismos, desplegados en combinación y en competencia a lo largo de la historia de la civilización industrial. El primero fue el mercado. El mercado respondió la pregunta de que debería hacerse preguntando por qué pagaría la gente. Distribuyó recursos hacia las actividades que generaban rendimiento, alejándolos de las actividades que no lo hacían. Era rápido, escalable y autocorrectivo de maneras específicas, y era catastróficamente indiferente a la gama completa de necesidad humana de maneras igualmente específicas. Lo que la gente pagaría y lo que la gente necesitaba nunca fueron el mismo conjunto, y la brecha entre ellos produjo las patologías sociales, la subprovisión de bienes colectivos, la sobreprovisión de los extractivos, la exclusión sistemática de quienes no tenían poder adquisitivo de los recursos que su humanidad requería, que el segundo mecanismo fue diseñado para abordar. El segundo fue el Estado. El Estado respondió la pregunta de que debería hacerse preguntando qué decidían los representantes elegidos, asesorados por administradores expertos, que estaba en el interés público. Era más lento que el mercado, más inclusivo en su mandato,
más capaz de abordar los bienes colectivos que el mercado sistemáticamente subproducía, y sistemáticamente vulnerable a la captura de su toma de decisiones por los intereses con mayor capacidad para influirla. Lo que el interés público requería y lo que los intereses poderosos preferían nunca fueron el mismo conjunto, y la brecha entre ellos produjo las patologías institucionales, la captura regulatoria, el retraso de política, la esclerosis administrativa, que la crisis de legitimidad descrita en la parte y ha traído a la superficie. La transición post-escasez requiere un tercer mecanismo. No porque el mercado y el Estado hayan terminado, no lo han hecho, y la doctrina del 1% no propone su abolición, sino porque el desafío de gobernanza específico del campus de transición es uno que ninguno de los dos mecanismos está diseñado para satisfacer. El mercado no puede gobernar el proceso de validación de futuros porque el proceso está explícitamente organizado alrededor de la producción de valor que el mercado no cotiza. Los sueños que están siendo validados no son productos que buscan compradores. Son propuestas para futuros colectivos que buscan reconocimiento comunitario. El principio de filtrado no es la disposición a pagar sino la deseabilidad colectiva, una categoría para la que el mercado no tiene instrumento de medición porque no tiene señal de precio con la que medirla. El Estado no puede gobernar el proceso de validación de futuros porque el proceso requiere una velocidad, flexibilidad e inclusividad genuina que la administración burocrática es estructuralmente incapaz de proporcionar. Los mecanismos de gobernanza del Estado están diseñados para poblaciones en los millones, operando a través de jurisdicciones definidas por geografía y ley, responsables a través de ciclos electorales medidos en años. La gobernanza del campus de transición está diseñada para una comunidad en los cientos, operando en un espacio físico específico, responsable a través de un proceso continuo medido en semanas y meses. Las herramientas del Estado son la escala equivocada para este instrumento. Lo que el proceso de validación de futuros requiere es un mecanismo de gobernanza diseñado específicamente para las condiciones de la transición, juicio colectivo amplificado por IA, organizado a través de una arquitectura espacial y procedimental que convierte el ruido de la participación universal en la señal de la prioridad colectiva accionable. Esta no es una categoría familiar. No es crowdsourcing, la agregación de preferencias individuales a través de la votación o la calificación o el ranking, que produce popularidad antes que sabiduría y es tan vulnerable a la manipulación como cualquier otro mecanismo que puede ser manipulado por quienes tienen la motivación y la capacidad para hacerlo. No es democracia deliberativa en el sentido académico, el proceso idealizado de discurso racional entre participantes informados e iguales que asume condiciones de igualdad e información que la población del campus de transición no poseerá. No es juicio experto, la delegación de la toma de decisiones a quienes cuya formación y experiencia los califica para decidir, que replica la jerarquía cognitiva que la transición está disolviendo. Es algo nuevo, diseñado para condiciones que son nuevas. El proceso de validación de futuros opera a través de 5 etapas, cada una con una ubicación espacial específica en la organización del campus y una relación específica con el atrapasueños que es el ancla física del proceso. Etapa 1. Presentación. La primera etapa es la articulación de un sueño. La palabra se elige cuidadosamente. No una propuesta, que implica un nivel de especificidad desarrollada que excluye lo naciente y lo medio formado. No un plan, que implica una vía de implementación que el originador del sueño puede aún no poseer. No un proyecto, que implica un resultado definido y un proceso definido para lograrlo. Un sueño, la categoría más permisiva de aspiración humana, la categoría que requiere solo la convicción de que algo debería existir que todavía no existe, sin exigir que el soñador ya sepa cómo traerlo a la existencia. La etapa de presentación está diseñada alrededor de esta permisividad. Su expresión espacial es un conjunto de espacios distribuidos a través del campus, no una única oficina de presentación, no un punto formal de recepción con su jerarquía administrativa implícita, sino un conjunto distribuido de entornos en los que la articulación de un sueño puede ocurrir en cualquier forma que la capacidad del soñador permita. Algunos sueños serán presentados como textos, propuestas escritas que la infraestructura de IA del campus ayuda a desarrollar hasta el nivel de legibilidad requerido para el compromiso comunitario. La asistencia de IA no es cosmética. Es sustantiva.
El trabajador desplazado que tiene un sueño pero carece del vocabulario de la planificación o la arquitectura o la gobernanza para articularlo en las formas que los procesos de toma de decisiones requieren tradicionalmente recibe las herramientas para articularlo en esas formas sin necesitar primero adquirir años de formación creenciada en las disciplinas que produjeron esas formas. Esta es la aplicación específica de la igualación cognitiva al proceso de gobernanza. El proceso de validación de futuros es uno de los primeros mecanismos de gobernanza diseñados desde el origen para participantes amplificados por IA, no como una acomodación a un entorno tecnológico cambiante, sino como un principio de diseño fundacional. El campo de juego de la presentación se nivela no pretendiendo que las diferencias en articulación y experticia no existen, sino proporcionando, a cada participante independientemente de su procedencia, las herramientas que convierten su visión genuina en una forma que la comunidad puede comprometer. Algunos sueños serán presentados como imágenes, como modelos físicos, como descripciones habladas grabadas y transcritas, como articulaciones colaborativas desarrolladas en conversación con otros participantes del campus. La infraestructura de presentación es multimodal porque la población a la que sirve es multilingüe, multialfabeta y multicapaz, de maneras que un proceso de presentación de canal único excluiría sistemáticamente. El único requisito para una presentación válida es que el sueño sea genuino, que represente una aspiración real por algo que el soñador cree que sería deseable para la comunidad a la que sirve el campus. La validación de la genuinidad no es una función de control de acceso realizada por administradores. Es una función comunitaria realizada por las etapas posteriores del proceso. Etapa 2. Tejido. La segunda etapa es el refinamiento colectivo de los sueños presentados. La etapa de tejido lleva el nombre del proceso físico de la construcción del atrapasueños, el tiramiento de hilos desde el anillo exterior hacia el centro, el entretejido de elementos individuales en una estructura cuya fuerza deriva de las relaciones entre ellos antes que de la fuerza de cualquier hilo individual. En el proceso de validación de futuros, el tejido es la etapa en la que los sueños presentados encuentran a la comunidad, no como una audiencia que evalúa una propuesta terminada, sino como participantes activos en su desarrollo. El sueño que fue presentado como una aspiración naciente está ahora expuesto a la gama de perspectivas, conocimiento y experiencia que la población diversa del campus contiene, y esas perspectivas y ese conocimiento se aplican al refinamiento del sueño en un proceso que está estructurado para ser generativo antes que crítico. El refinamiento generativo no es lo mismo que la aceptación acrítica. Es la disciplina de comprometerse con lo que un sueño está alcanzando antes de comprometerse con los obstáculos que se interponen entre el sueño y su realización. Pregunta: ¿qué está intentando hacer este sueño? ¿A qué necesidad está respondiendo? ¿Qué valor está intentando crear? Y luego, habiendo entendido el sueño al nivel de su aspiración, pregunta: ¿cómo puede esta aspiración ser agudizada, extendida, conectada a otras aspiraciones, hecha más alcanzable sin ser hecha más pequeña de lo que es? La expresión espacial de la etapa de tejido es el conjunto de espacios comunes distribuidos alrededor del atrapasueños, los lugares de reunión, los entornos de taller, las áreas de encuentro informal donde la vida social cotidiana del campus genera las conversaciones en las que los sueños son refinados a través del encuentro. El tejido no es principalmente una actividad programada. Es la textura de la vida común del campus, el refinamiento que ocurre en la conversación durante la comida compartida, la conexión que se hace en el taller entre dos personas cuyos sueños, son adyacentes y mutuamente reforzantes, el agudizamiento que ocurre cuando un sueño es descrito a alguien de un trasfondo completamente diferente cuyas preguntas revelan los supuestos que el soñador no había notado. La infraestructura de IA del campus apoya activamente la etapa de tejido mapeando conexiones entre sueños, identificando cuando múltiples presentaciones están alcanzando hacia aspiraciones similares desde diferentes direcciones, sacando a la superficie el conocimiento y la experticia dentro de la comunidad del campus que es más relevante para el desarrollo de un sueño específico, y facilitando las conexiones entre soñadores y potenciales tejedores que la organización física del campus podría no producir espontáneamente. Esta es la contribución de gobernanza específica de la IA al proceso de validación de futuros: no toma de decisiones, no filtrado, no juicio, sino la mejora de la propia capacidad conectiva de la comunidad. La IA no decide qué sueños vale la pena refinar.
Ayuda a la comunidad a encontrar los hilos entre ellos. Etapa 3. Filtrado. La tercera etapa es la evaluación de la deseabilidad comunitaria. Esta es la etapa que corresponde más directamente a la función física del atrapasueños, el filtrado del campo de propuestas refinadas a través de la red, hacia el centro que representa la realización. Y es la etapa que requiere el diseño de gobernanza más cuidadoso, porque es la etapa más vulnerable a los modos de fracaso a los que la toma de decisiones colectiva es propensa. La etapa de filtrado no usa la votación en el sentido simple. La votación, la agregación de preferencias individuales a través de una elección binaria o por ranking, tiene vulnerabilidades bien documentadas en comunidades pequeñas y de alto riesgo, produce ganadores y perdedores en contextos donde el costo social de perder es alto, es vulnerable a la formación de bloques por minorías organizadas, y reduce la complejidad del juicio colectivo a un resultado numérico que despoja la decisión del razonamiento que debería acompañarla. El proceso de validación de futuros filtra a través de una evaluación compuesta que combina 4 señales distintas. La primera señal es el respaldo comunitario, una expresión formal de apoyo de los participantes del campus que es más que un voto y menos que un compromiso. El respaldo dice, creo que este sueño debería ser perseguido. No dice, yo lo perseguiré. Es la expresión del reconocimiento colectivo de que un sueño tiene valor, separada de la pregunta de quién hará el trabajo de realizarlo. La segunda señal es el compromiso de participación, el número de participantes del campus que indican genuina disposición a contribuir a la realización del sueño. Esta señal es más exigente que el respaldo y más fiable como medida de inversión comunitaria genuina. Un sueño que atrae respaldo pero ningún compromiso de participación es un sueño que la comunidad valora en abstracto pero no sustentará en la práctica. La señal de compromiso de participación filtra por la diferencia entre la aspiración admirada y la inversión colectiva genuina. La tercera señal es el pacto de mantenimiento, la indicación de quién será el custodio de la existencia continua del sueño después de su realización inicial. Esta señal aborda uno de los modos de fracaso más comunes de los proyectos creativos colectivos, la producción de cosas de las que nadie asume la responsabilidad continua, que florecen brevemente en la energía de su creación y luego se deterioran en ausencia de cuidado sostenido. El pacto de mantenimiento no es una obligación legal sino una social, un compromiso público de individuos específicos con la custodia continua de un sueño realizado, hecho en presencia de la comunidad y sostenido por la comunidad como una forma de responsabilidad. La cuarta señal es la evaluación del alcance temporal, el juicio colectivo de la comunidad sobre si un sueño está apropiadamente dimensionado para la capacidad actual del campus. Algunos sueños son demasiado grandes para el primer campus y deberían preservarse para la red de campus que la plantilla del 1% eventualmente producirá. Algunos sueños son demasiado pequeños para requerir el proceso de validación completo y deberían ser habilitados a través de un mecanismo más rápido y ligero. La evaluación del alcance temporal filtra por el ajuste entre sueño y contexto sin filtrar por ambición. El sueño grande que cede la capacidad actual no es rechazado, es diferido y anotado como un marcador de hacia dónde se dirige la red. La combinación de estas 4 señales produce un resultado de filtrado que es más rico que cualquier mecanismo de votación único podría producir y más resistente a los modos de fracaso específicos a los que cada señal, sola, sería vulnerable. Un sueño que puntúa alto en respaldo pero bajo un compromiso de participación es marcado por la brecha entre aspiración e inversión. Un sueño que atrae fuerte compromiso de participación pero plantea preguntas sobre el mantenimiento es retenido para el proceso del pacto antes de avanzar. Un sueño que está correctamente dimensionado y bien respaldado en las 4 señales avanza hacia el centro. La expresión física de la etapa de filtrado es el espacio que rodea inmediatamente al atrapasueños, el área donde la comunidad se reúne para las sesiones formales de filtrado que puntúan el proceso informal continuo del tejido. Estas sesiones no son votaciones. Son asambleas, la reunión de la comunidad del campus en el campo físico del objeto de gobernanza que hace el filtrado tangible, que convierte la evaluación abstracta en el acto espacial de acercarse al atrapasueños y contribuir al juicio que su red realiza. Etapa 4. Asignación. La cuarta etapa es la dirección de recursos hacia los sueños validados. La etapa de asignación es donde el proceso de validación de futuro se conecta a la infraestructura económica del campus del 1%,
los mecanismos de financiamiento descritos en la parte 2, la economía del desarrollo que genera la base de recursos sobre la que opera el campus, y las corrientes de financiamiento más amplias que la gobernanza del campus está diseñada para acceder a medida que el modelo madura. La asignación no es una transacción única. Es un proceso graduado que hace coincidir la escala del compromiso de recursos con el nivel demostrado de validación comunitaria, moviéndose desde pequeñas asignaciones provisionales que prueban la viabilidad del sueño hasta asignaciones comprometidas más grandes que financian su plena realización. La asignación provisional, espacio, herramientas, tiempo, un pequeño presupuesto operacional, está disponible para cualquier sueño que supere la etapa de filtrado. Es el compromiso de recursos que dice, este sueño ha demostrado suficiente deseabilidad comunitaria para justificar la inversión de la primera atención del campus. No garantiza la realización. Proporciona las condiciones en las que el sueño puede desarrollarse hacia la realización, y lo hace a una escala que la gobernanza del campus puede sostener independientemente del destino eventual del sueño. La asignación comprometida, el compromiso de recursos más grande que financia el pleno desarrollo del sueño en un programa del campus sostenido, una instalación permanente o una iniciativa en red, está disponible solo para los sueños que han pasado a través de la etapa provisional y han demostrado, en la práctica, la viabilidad que la etapa de filtrado juzgó en principio. La asignación comprometida se gana, no se da. Es el compromiso de recursos que la comunidad hace con un sueño que ha demostrado, en la prueba de su existencia provisional, que merece la inversión sostenida que se le está pidiendo a la comunidad que haga. Esta estructura de asignación en 2 etapas es una de las características de gobernanza más importantes del proceso de validación de futuros. Previene el sobrecompromiso de recursos con sueños que son genuinamente deseables en principio pero no viables en la práctica, sin prevenir el apoyo inicial que da a los sueños prometedores la oportunidad de demostrar su viabilidad. Mantiene la base de recursos del campus como un común renovable antes que un fondo agotable. La asignación provisional que no conduce a una asignación comprometida vuelve al común para su reasignación a la siguiente ronda de sueños validados. Etapa 5. Custodia. La quinta etapa es la gobernanza continua de los sueños realizados. La etapa de custodia comienza donde terminan la mayoría de los procesos de gobernanza, en el momento de la realización, cuando el sueño ha sido validado y dotado de recursos y traído a la existencia como un programa, instalación o iniciativa del campus. La mayoría de los procesos de gobernanza tratan la realización como el punto final. El proceso de validación de futuros la trata como el comienzo del desafío de gobernanza más exigente, el mantenimiento del compromiso que trajo el sueño a la existencia a lo largo de la duración completa de su vida prevista. La custodia está gobernada por el pacto de mantenimiento establecido en la etapa de filtrado, el compromiso público de individuos específicos con el cuidado continuo del sueño realizado. Pero la custodia es también una función comunitaria, no solo individual. La comunidad del campus que validó el sueño tiene una relación continua con su mantenimiento, una responsabilidad de notar cuando la custodia está fallando, de ofrecer apoyo cuando los custodios están desbordados, y de tomar la decisión colectiva, cuando un sueño realizado ha completado genuinamente su curso, de que sus recursos deberían ser devueltos al común y su espacio reasignado a la siguiente generación de propuestas validadas. La etapa de custodia es donde el proceso de validación de futuros expresa más directamente la lógica postempleo del campus. La custodia de un sueño realizado no es una empleada. No ha sido contratada para mantener un programa según una descripción de puesto. Ha hecho un compromiso público con el cuidado de algo que la comunidad valora, y ese compromiso es su rol, no en el sentido del empleo, sino en el sentido de la participación. Es lo que hace en el campus porque es lo que se ha comprometido a hacer, y su compromiso es sostenido y honrado por la comunidad cuya validación trajo el sueño a la existencia. Esta es la forma específica de ocupación con propósito que el campus de transición proporciona a la población a la que sirve. No empleos, roles. No empleo, custodia. No la extracción de trabajo productivo por un salario, el ejercicio del cuidado genuino por las cosas que la comunidad ha decidido colectivamente que valen la pena cuidar. La presencia física del atrapasueños sostiene la etapa de custodia de la misma manera en que sostiene cada otra etapa del proceso,
permaneciendo siempre visible, siempre disponible como el recordatorio de que la realización del sueño no es el final de la relación de gobernanza sino su expresión plena. El sueño validado no está fuera del atrapasueños. Está a través de él, ha pasado de la red al centro, y permanece conectado a la red a través de la participación continua de sus custodios en la vida de gobernanza del campus. Las 5 etapas juntas constituyen un proceso de gobernanza que es completo, desde la primera articulación de la aspiración hasta la plena realización y custodia continua de los futuros colectivos, sin replicar las jerarquías de los sistemas de gobernanza que está diseñado para suceder. Ninguna clase experta determina qué sueños vale la pena perseguir. La comunidad lo determina, a través de un proceso cuya infraestructura de ella amplifica el propio juicio de la comunidad antes que sustituirlo por un juicio externo. Ningún mecanismo de mercado selecciona por la viabilidad económica como criterio primario de valor. La comunidad selecciona por la deseabilidad colectiva, una categoría que incluye la viabilidad económica como una consideración entre varias, pero se niega a reducir la gama completa del valor humano a la única dimensión que la selección de mercado puede medir. Ninguna administración burocrática gestiona el proceso a través del comando y el cumplimiento. El proceso se gestiona a sí mismo a través de la participación continua de la comunidad a la que sirve, sostenida por la presencia física del objeto de gobernanza que hace que la participación se sienta real. ¿Esta es la gobernanza después de la crisis de legitimidad? No gobernanza perfecta, ningún proceso de gobernanza es perfecto, y los modos de fracaso del proceso de validación de futuro son reales y han sido nombrados. Sino gobernanza que deriva su legitimidad de la calidad de su proceso antes que de la autoridad de sus administradores. Gobernanza que es responsable ante la comunidad a la que sirve en tiempo real, en el espacio específico que comparten, a través del objeto específico que hace tangible la responsabilidad. Gobernanza, finalmente, que confía en las personas que gobierna. No ingenuamente, el proceso está diseñado con la desconfianza de modos de fracaso específicos incorporada en su arquitectura. Pero fundamentalmente, al nivel de su supuesto fundacional. El supuesto fundacional del proceso de validación de futuros es que las personas desplazadas por la transición no son problemas a gestionar. Son la comunidad que determinará lo que la transición produce. Sus sueños no son aspiraciones ingenuas a ser filtradas por el juicio experto antes de ser permitidas cerca de los recursos del mundo real. Son la materia prima de la autodeterminación colectiva de la civilización post-escasez. El proceso existe para refinar esa materia. El atrapasueños existe para hacer visible el refinamiento. El campus existe para hacerlo habitable. Y la civilización que emerge de la transición será, de maneras que ningún documento único puede anticipar completamente, el producto de lo que la comunidad validó. Sueño por sueño. Tejido por tejido. Filtrado por principio. Custodiado por compromiso. Esa es la gobernanza del futuro. Comienza aquí. 13. Toma de decisiones colectiva amplificada por IA. Hay una paradoja en el centro de la imaginación democrática que nunca ha sido adecuadamente resuelta. La democracia requiere la participación de todos los que gobierna. Deriva su legitimidad de esa participación, de la afirmación de que las decisiones tomadas a través de sus procesos reflejan, en algún sentido significativo, la voluntad de las personas que están sujetas a ellas. Cuanto más completa es la participación, más legítima es la democracia. Esta no es meramente una proposición teórica. Es la afirmación fundacional sobre la que la gobernanza democrática apuesta su autoridad contra toda forma alternativa. Pero la democracia también requiere buenas decisiones. No decisiones perfectas, ningún sistema de gobernanza las produce. Sino decisiones que son sensibles a la complejidad real de los problemas que abordan, que incorporan el conocimiento y la experiencia relevantes que inciden sobre la elección que se está haciendo, que anticipan las consecuencias de las opciones que se consideran con suficiente precisión para evitar el error catastrófico. Cuanto más complejo es el problema, más exigente se vuelve este requisito. Estos dos requisitos están en tensión. La participación de todos los gobernados por una decisión no produce automáticamente el conocimiento y la capacidad analítica requeridos para tomar una buena decisión sobre problemas complejos.
y la concentración del conocimiento y la capacidad analítica requeridos para tomar buenas decisiones sobre problemas complejos no incluye automáticamente la gama completa de perspectivas e intereses que la participación democrática está diseñada para representar. La historia de la gobernanza democrática es la historia de gestionar esta tensión antes que resolverla. El sistema representativo la gestiona delegando la toma de decisiones a representantes electos que son responsables ante la población pero no idénticos a ella, y produce las patologías familiares de la representación, el delegado que olvida su circunscripción, el representante que es capturado por intereses distintos a los que representa, el cuerpo electo que desarrolla su propia cultura institucional desconectada de la población cuyo mandato ostenta. El sistema consultivo experto la gestiona importando capacidad analítica al proceso democrático sin permitir que esa capacidad anule el mandato democrático, y produce las patologías familiares de la tecnocracia, el experto cuya experticia en las dimensiones técnicas de un problema oscurece su ceguera a sus dimensiones humanas, el cuerpo consultivo cuyas recomendaciones reflejan sistemáticamente los supuestos de la clase que lo produjo. El sistema deliberativo la gestiona creando las condiciones para la discusión informada entre muestras representativas de la población, y produce procesos de valor genuino a pequeña escala que nunca han sido extendidos exitosamente a la escala a la que realmente existen los problemas que los requieren. Ninguna de estas estrategias de gestión resuelve la tensión. La desplazan, la difieren, reducen sus consecuencias inmediatas, o distribuyen sus costos más o menos justamente. Pero la tensión entre la participación plena y la buena toma de decisiones permanece como el problema irresuelto en el corazón de la gobernanza democrática, y es el problema que toda nueva propuesta de gobernanza debe abordar o fracasar. El proceso de validación de futuros lo aborda a través de un mecanismo que no estaba disponible para ningún diseño de gobernanza anterior, la amplificación por IA de la capacidad cognitiva colectiva. Esta es una afirmación precisa y requiere un desempacado preciso, porque es adyacente a varias afirmaciones que no se están haciendo y deben distinguirse claramente de ella. La amplificación por IA de la capacidad cognitiva colectiva no es toma de decisiones por IA. El proceso de validación de futuros no delega el juicio a un sistema de IA. El filtrado de los sueños presentados a través de las etapas del tejido y la evaluación y la asignación es un proceso comunitario, el juicio que se está haciendo es el juicio de la comunidad, expresado a través de los mecanismos específicos de respaldo, compromiso de participación, pacto de mantenimiento y evaluación del alcance temporal descritos en el capítulo anterior. La IA no decide qué sueños son deseables. La comunidad decide. La IA amplifica la capacidad de la comunidad para tomar esa decisión bien. La amplificación por IA de la capacidad cognitiva colectiva no es optimización por IA. La optimización hacia una función objetivo definida es el modo de despliegue de IA que más directamente replica, en forma computacional, la reducción del valor a una única dimensión medible del mercado. Un proceso de gobernanza optimizado por IA hacia un objetivo definido sería simplemente una versión más rápida y más comprensiva del mecanismo de mercado que está diseñado para suceder, reemplazando la señal de precio con una función objetivo y llamando al resultado gobernanza. El proceso de validación de futuros no optimiza. Delibera, a una velocidad y con una profundidad analítica que la deliberación no asistida no puede lograr. La amplificación por IA de la capacidad cognitiva colectiva no es curación por IA. La curación, la selección y presentación de información por un sistema de IA según criterios que pueden o no ser transparentes para las personas cuyo entorno de información está siendo moldeado, es el modo de despliegue de IA que más directamente replica, en forma computacional, la función editorial de las instituciones mediáticas cuya crisis de legitimidad fue descrita en la parte I. Un proceso de gobernanza curado por IA sería simplemente una versión más sofisticada de la burbuja de filtro algorítmica, reemplazando el juicio editorial visible de una institución humana con el juicio editorial invisible de un modelo entrenado. El proceso de validación de futuros no cura. Saca a la superficie, conecta y hace legible la gama completa de lo que la comunidad contiene. Lo que la amplificación por IA de la capacidad cognitiva colectiva significa realmente, en el contexto específico del proceso de validación de futuros, es el despliegue de sistemas de IA para realizar 4 funciones que mejoran la calidad del juicio colectivo sin desplazar la autoridad de la comunidad para ejercerlo. La primera función es la traducción.
La comunidad a la que sirve el campus de transición no es una comunidad homogénea. Contiene personas de diferentes antecedentes educativos, diferentes historias profesionales, diferentes comunidades lingüísticas, diferentes marcos culturales para entender y expresar la aspiración. El taxista que quiere proponer un sueño para la infraestructura de transporte del campus habla un lenguaje de planificación diferente al del diseñador urbano que quiere proponer lo mismo, no literalmente, necesariamente, sino en el vocabulario de la propuesta, la gramática de la justificación, el registro del argumento que diferentes antecedentes educativos y profesionales producen. En ausencia de traducción, los procesos de gobernanza sistemáticamente favorecen a los participantes cuyos antecedentes más se asemejan al vocabulario en que el proceso opera. El proceso de validación de futuros está diseñado para operar en cualquier vocabulario que el participante posea. La función de traducción de IA convierte las propuestas del vocabulario de su articulación al vocabulario requerido para el compromiso comunitario, no cambiando lo que la propuesta significa, sino haciendo accesible lo que significa a personas que no comparten el vocabulario del originador. Y realiza esta traducción en ambas direcciones, no solo del vocabulario del participante al vocabulario de la gobernanza, sino del vocabulario de la gobernanza al vocabulario del participante cuando el proceso produce resultados que el participante necesita entender. La traducción en este sentido es la aplicación específica de la igualación cognitiva a la gobernanza. La barrera entre la persona con el sueño y el proceso que puede validarlo ya no es la credencial o el vocabulario o el capital cultural que los procesos de gobernanza anteriores requerían. La barrera es la calidad del sueño mismo, que es exactamente la barrera que un proceso de gobernanza legítimo debería mantener. La segunda función es la conexión. La comunidad del campus, en cualquier momento dado, contiene un campo distribuido de conocimiento, experiencia y aspiración que ningún participante individual puede encuestar completamente. La taxista que está proponiendo un sueño sobre la relación del campus con la red de transporte circundante no sabe, sin asistencia, que hay otros 3 participantes del campus con experiencia relevante en sistemas de movilidad, 2 con experiencia en planificación urbana, 1 con experiencia en el entorno regulatorio específico de la jurisdicción local, y 7 cuyos sueños presentados son adyacentes al suyo de maneras que podrían hacerlos mutuamente reforzantes si sus conexiones fueran visibles. La función de conexión de IA mapea este campo distribuido continuamente, rastreando las relaciones entre los sueños presentados, el conocimiento y la experiencia relevantes dentro de la comunidad del campus, y las sinergias potenciales entre participantes cuyas aspiraciones están alcanzando hacia objetivos similares desde diferentes direcciones. Saca a la superficie estas conexiones a través de la infraestructura espacial y digital del campus, poniendo a disposición de cada participante las partes específicas del conocimiento distribuido de la comunidad que son más relevantes para el desarrollo de su sueño específico. Esto no es recomendación en el sentido algorítmico, la reducción de la conexión a la optimización de métricas de compromiso que despliegan las plataformas de redes sociales. Es el apoyo activo del proceso de tejido, la facilitación de las conexiones que la vida social del campus eventualmente produciría a través de la proximidad y el tiempo, aceleradas a la velocidad que la transición requiere. La función de conexión es también la función a través de la cual el proceso de validación de futuros construye, con el tiempo, un mapa de la inteligencia colectiva de la comunidad del campus, el campo distribuido de conocimiento, experiencia y aspiración que la comunidad contiene y que el proceso está diseñado para movilizar hacia futuros colectivos. Este mapa no es propiedad del sistema de IA que lo produce. Es un común, accesible a todos los participantes, gobernable por la comunidad, disponible para cada sueño que entra en el proceso de validación como un recurso cuya relevancia la función de conexión de IA hace elegible. La tercera función es la simulación. Muchos de los sueños que entran en el proceso de validación de futuros plantearán preguntas sobre la consecuencia, preguntas que la comunidad no puede responder solo desde la experiencia porque las cosas que se proponen no han sido intentadas antes. ¿Qué pasará con la dinámica social del campus si se introduce este programa? ¿Cuáles son las implicaciones de recursos del mantenimiento continuo de esta instalación? ¿Qué haría la implementación de esta innovación de gobernanza al proceso de validación de futuros mismo?
¿Cuáles son los efectos de segundo y tercer orden de esta propuesta sobre la comunidad que no los ha pensado? En ausencia de capacidad analítica para abordar estas preguntas, la etapa de filtrado del proceso de validación de futuros debe, o bien ignorarlas, avanzando propuestas sin entender sus consecuencias, lo que lleva al modo de fracaso familiar de las iniciativas bien intencionadas que producen daño no intencionado, o delegarlas al juicio experto, lo que reintroduce la jerarquía cognitiva que el proceso está diseñado para suceder. La función de simulación de IA proporciona una tercera opción, el modelado de los sueños propuestos a través de escenarios que hacen visibles sus posibles consecuencias a la comunidad sin requerir interpretación experta. No predicción, la humildad epistémica de la doctrina del 1% no afirma que la simulación de IA puede predecir con precisión las consecuencias de experimentos sociales novedosos en comunidades complejas, sino exploración, la ejecución de escenarios que iluminan la gama de posibles consecuencias, la identificación de los supuestos de los que dependen diferentes proyecciones de consecuencias, y la emergencia de las preguntas que la comunidad necesita responder antes de poder comprometerse con la realización del sueño con confianza. La función de simulación convierte la etapa de filtrado de un juicio sobre la aspiración en un juicio sobre la aspiración informado por la consecuencia, un juicio más exigente, pero más responsable. Y hace ese juicio más exigente disponible para cada miembro de la comunidad, independientemente de si tienen los antecedentes analíticos para modelar consecuencias de manera independiente. Esto es, de nuevo, la aplicación específica de la igualación cognitiva a la gobernanza. La persona con el sueño no está obligada a contratar a un consultor para modelar sus consecuencias. El proceso de gobernanza proporciona la capacidad de modelado común disponible para cada sueño, aplicado por el propio juicio de la comunidad a las propias decisiones de la comunidad. La cuarta función es la memoria. Los procesos de gobernanza sin memoria se repiten a sí mismos. Las mismas propuestas, las mismas objeciones, los mismos modos de fracaso, las mismas percepciones duramente ganadas sobre lo que funciona y lo que no en el contexto específico de esta comunidad, estos ciclan a través del proceso una y otra vez, cada ciclo como si fuera por primera vez, consumiendo la atención y los recursos colectivos de la comunidad sin construir el conocimiento institucional que permitiría al proceso volverse más sofisticado con el tiempo. La función de memoria de IA mantiene el conocimiento institucional del proceso de validación de futuros a lo largo de la duración completa de la operación del campus, registrando no solo los resultados del proceso de validación sino el razonamiento que produjo esos resultados, las consideraciones que fueron sopesadas, las compensaciones que se hicieron, y las predicciones sobre consecuencias que la experiencia posterior confirmó o desconfirmó. Esta memoria institucional no es un archivo, un registro que se sienta en almacenamiento y se recupera solo cuando alguien sabe buscarlo. Es un recurso activo, consultado continuamente por el proceso de validación para sacar a la superficie precedentes relevantes cuando nuevos sueños entran en el sistema, para señalar cuando una propuesta está repitiendo un camino que intentos anteriores ya han explorado, y para poner a disposición de cada participante en cada etapa de cada ciclo de validación la sabiduría acumulada de la comunidad sobre su propia gobernanza. La función de memoria es el mecanismo a través del cual la gobernanza del campus se vuelve más inteligente con el tiempo, no a través del reemplazo del juicio humano con el aprendizaje automático, sino a través de la amplificación de la propia capacidad de la comunidad para aprender de su propia experiencia. La sabiduría de la comunidad es el insumo. La memoria de IA es el mecanismo de recuperación y aplicación. La gobernanza mejorada es el resultado. Juntas, traducción, conexión, simulación, memoria, estas cuatro funciones constituyen la amplificación por IA del proceso de validación de futuros. No reemplazan el juicio de la comunidad. Expanden la capacidad de la comunidad para ejercer ese juicio bien. Convierten el ideal democrático abstracto de la toma de decisiones colectiva informada en una posibilidad práctica a la escala específica y en las condiciones específicas del campus de transición. Pero la amplificación tiene una condición que debe nombrarse directamente, porque sin esta condición las cuatro funciones pueden producir resultados que son peores que el proceso no amplificado que están diseñadas para mejorar. La condición es la transparencia. Los sistemas de IA que operan como cajas negras,
que producen resultados cuyo razonamiento no es accesible a las personas cuyas decisiones están influyendo, no son amplificadores del juicio colectivo. Son sustitutos de él, vestidos en el lenguaje de la asistencia. La comunidad que toma decisiones sobre la base de resultados de IA que no puede interrogar no es una comunidad ejerciendo un juicio amplificado. Es una comunidad ratificando el juicio de IA bajo la impresión de que está ejerciendo el propio. Los sistemas de IA desplegados en el proceso de validación de futuros deben ser transparentes en un sentido específico y exigente, no meramente explicables en el sentido técnico de que sus resultados pueden rastrearse hasta sus datos de entrenamiento y sus procesos computacionales, sino legibles en el sentido de gobernanza de que la comunidad puede entender por qué la IA está sacando a la superficie una conexión particular, qué supuestos subyacen a una simulación particular, en qué precedentes está basándose la función de memoria cuando señala una propuesta particular, y cuáles son los límites de la competencia de la IA en cada una de las funciones que realiza. Este requisito de transparencia se operacionaliza a través de la arquitectura de gobernanza del campus mismo. Los sistemas de IA no son servicios externos desplegados por el desarrollo que financia el campus. Son gobernados por la comunidad del campus, sus parámetros, sus objetivos, sus requisitos de transparencia establecidos y mantenidos por el proceso de validación de futuros al que sirven. Cuando la función de conexión de IA saca a la superficie una conexión entre los sueños de dos participantes, la comunidad puede preguntar, ¿por qué esta conexión? Cuando la función de simulación de IA modela las consecuencias de una propuesta, la comunidad puede preguntar, ¿qué supuestos produjeron este modelo? Cuando la función de memoria de IA señala un precedente, la comunidad puede preguntar, ¿es este precedente genuinamente relevante, o el sistema está haciendo correspondencia de patrones de una manera que oscurece más de lo que revela? El derecho a interrogar a la IA es un derecho de gobernanza, sostenido por la comunidad y ejercido a través del mismo proceso que gobierna todo lo demás que el campus hace. La IA está, en este sentido, sujeta al proceso de validación de futuros antes que siendo anterior a él. Puede ser modificada, restringida o rechazada por la comunidad a la que sirve, a través de los mismos mecanismos de juicio colectivo que está desplegada para amplificar. Esta es la relación de gobernanza entre la comunidad y su infraestructura de IA que la doctrina del 1% requiere, no la relación de usuario-herramienta, en la que la herramienta se despliega sin responsabilidad ante la comunidad cuyas decisiones moldea, sino la relación de comunidad a servidor, la IA en genuino servicio del juicio colectivo, responsable ante la comunidad por la calidad de ese servicio, gobernable por el mismo proceso que existe para apoyar. Hay una significación más amplia de la toma de decisiones colectiva amplificada por IA que se extiende más allá de la gobernanza específica del proceso de validación de futuros. La transición de la era de la escasez a la era de la postescasez es, en la dimensión política, una transición de la gobernanza de la simetría cognitiva a la gobernanza de la paridad cognitiva. Las formas políticas de la era de la escasez, la democracia representativa, la administración tecnocrática, los sistemas consultivos expertos, fueron diseñadas para poblaciones en las que la capacidad cognitiva requerida para la toma de decisiones colectivas sofisticadas era genuinamente escasa. Eran respuestas imperfectas a una condición genuina, la condición en la que no todo el mundo podía participar igualmente en el trabajo analítico que la gobernanza requiere. Esa condición está terminando. La igualación cognitiva descrita en la parte I está produciendo, por primera vez en la historia de la civilización compleja, una población en la que las herramientas de análisis sofisticado y la capacidad para el juicio colectivo informado están genuinamente disponibles para todos. Esta no es una afirmación utópica. Las herramientas están disponibles. Si se usan bien, si la capacidad cognitiva que ponen a disposición se dirige hacia la calidad de la toma de decisiones colectiva antes que hacia la calidad de la distracción individual, es una pregunta de gobernanza, no de tecnología. El proceso de validación de futuros es la respuesta que la doctrina del 1% propone a esa pregunta, la arquitectura de gobernanza a través de la cual la capacidad cognitiva que la IA hace universalmente disponible es canalizada hacia el trabajo específico de la autodeterminación colectiva en las condiciones de la transición. No es la única respuesta posible. Otras arquitecturas de gobernanza serán desarrolladas, en otros contextos, para otras comunidades, por otros practicantes de la transición.
La doctrina del 1% no afirma haber producido la forma definitiva de la gobernanza post-escasez. Afirma haber producido una instancia en funcionamiento, un proceso que puede implementarse, observarse, refinarse y replicarse, que demuestra la posibilidad de la toma de decisiones colectiva amplificada por IA en las condiciones específicas de un campus de transición, y que proporciona el primer estudio de caso del que la innovación de gobernanza de la era post-escasez puede aprender. La jerarquía cognitiva está terminando. La gobernanza de la paridad cognitiva está comenzando. El proceso de validación de futuros es su primera arquitectura. El campus es su primer hogar. El atrapasueños es su primer sistema operativo. Y la comunidad que habita ese hogar y usa ese sistema operativo y participa en esa arquitectura será, cuando los historiadores de la transición miren hacia atrás a este momento, la primera comunidad que se gobernó a sí misma al nivel de su plena inteligencia colectiva. No perfectamente, sino genuinamente. Y genuinamente, en la gobernanza, lo es todo. 14. De la selección por mercado a la selección por significado. Durante 3 siglos, el mercado fue el mecanismo de selección más poderoso que la civilización había producido jamás. Esta no es una declaración política. Es una histórica, y se aplica independientemente de la posición de uno sobre la deseabilidad de los resultados del mercado. El poder del mercado como mecanismo de selección no deriva de su justicia, no es justo, ni de su eficiencia en ningún sentido comprensivo, es eficiente solo dentro de la definición estrecha de eficiencia que él mismo suministra, sino de su velocidad, su escala y su despiadada indiferencia a las intenciones de las personas que operan dentro de él. El mercado selecciona sin deliberar. Produce resultados sin diseñarlos. Genera, a través de la agregación de miles de millones de transacciones individuales, una señal, el precio, que codifica más información sobre la escasez relativa y el deseo relativo de lo que cualquier sistema de información deliberado haya logrado producir jamás, y lo hace continuamente, en tiempo real, en cada dominio que toca. Estas propiedades hicieron del mercado el mecanismo de selección dominante de la era industrial no porque nadie lo eligiera por sus virtudes sino porque nada más podía realizar su función específica a su escala específica. Los mecanismos de selección alternativos que la civilización industrial produjo junto al mercado, el plan estatal, el comité de expertos, el voto democrático, la asignación administrativa, eran más lentos, más estrechos, más vulnerables a las intenciones de las personas que los operaban, y menos capaces de procesar la información que la coordinación de la actividad económica compleja a escala civilizatoria requería. El mercado ganó no porque fuera bueno, sino porque era rápido y comprensivo y autocorrectivo de la manera específica que la coordinación a escala requiere. Pero el mercado selecciona por una sola cosa. Este es el hecho sobre el mercado que sus defensores oscurecen y sus críticos frecuentemente no logran articular con suficiente precisión. El mercado selecciona por lo que la gente pagará, que es un proxy de lo que la gente quiere, filtrado por lo que la gente puede permitirse, expresado en la moneda específica del poder adquisitivo que el mercado usa como su única unidad de valor. Todo lo que el mercado produce, cada producto, cada servicio, cada artefacto cultural, cada forma espacial, cada arreglo social que el mercado toca, es el resultado de este único criterio de selección aplicado a escala. Lo que la gente pagará no es lo mismo que lo que la gente necesita. La brecha entre estos dos conjuntos es la crítica permanente del mercado y la justificación permanente para los mecanismos de gobernanza que han sido construidos, a lo largo de la historia de la civilización industrial, para llenarla. La salud pública, la educación pública, la infraestructura pública, la cultura pública, el espacio público, estos son los dominios donde la civilización ha decidido repetidamente que lo que la gente pagará es una guía inadecuada para lo que debería existir, y que algún otro mecanismo de selección debe suplementar o reemplazar el juicio del mercado. Lo que la gente pagará no es lo mismo que lo que es bello. El mercado produce belleza cuando la belleza es comercializable, cuando el valor estético de un objeto o un espacio o una experiencia es legible para la población compradora como una forma de valor por la que vale la pena pagar una prima. Cuando la belleza no es comercializable, cuando existen formas que el mercado no puede valorar, que requieren exposición y cultivo y el desarrollo de la percepción que el mercado no proporciona, el mercado no la produce,
Y lo que produce en el espacio donde estaría la belleza es la optimización de las especificaciones funcionales hacia el menor costo al que se satisfacen los requisitos mínimos de la población compradora. Lo que la gente pagará no es lo mismo que lo que es significativo. Esta es la inadecuación más profunda del mercado como mecanismo de selección, y la más relevante para las condiciones de la transición post-escasez. El significado no es un producto. No es un servicio. No es una experiencia que pueda ser empaquetada y vendida, aunque la economía de experiencias ha dedicado considerable ingenio al intento. El significado es lo que ocurre cuando la actividad humana se conecta a algo más grande que su propia función inmediata, cuando el trabajo que haces, o el espacio que habitas, o la comunidad en la que participas, está organizado alrededor de propósitos que ceden la transacción y persisten más allá de ella. El mercado puede venderte los símbolos del significado, la identidad de marca, la aspiración de estilo de vida, la experiencia cuyo marketing promete transformación. No puede venderte el significado mismo, porque el significado es producido por la calidad de tu relación con tu actividad y tu comunidad, y esa calidad no es una mercancía. La incapacidad del mercado para seleccionar por significado no es un defecto en su diseño. Es una característica de su diseño. El mercado es un mecanismo para coordinar la producción y distribución de cosas que pueden ser poseídas, transferidas y valoradas. El significado no puede ser poseído, transferido ni valorado. Está por tanto fuera del dominio del mercado, y la indiferencia del mercado hacia él es la indiferencia de un mecanismo al que se le pide realizar una función para la que no fue construido. En la era de la escasez, esta indiferencia era manejable. El problema primario de la era de la escasez era la coordinación de la producción y distribución a escala civilizatoria, el problema de asegurar que los requisitos materiales de la vida humana compleja fueran satisfechos a través de poblaciones de tamaño sin precedente y extensión geográfica. Este era un problema para el que el mercado fue construido, y el mercado lo resolvió, imperfectamente pero adecuadamente, a través de los 2 siglos de expansión de la civilización industrial. El problema del significado, el problema de conectar la actividad humana a propósitos que sean su función inmediata, era real, pero era secundario. Se abordaba en los márgenes, en las instituciones religiosas que el mercado no tocaba, en las organizaciones culturales que la filantropía financiaba precisamente porque el mercado no podía hacerlo, en los movimientos políticos que organizaban el significado alrededor de la aspiración colectiva de maneras que el mercado podía canalizar pero no originar. La transición post-escasez cambia este ordenamiento de manera fundamental. Cuando los requisitos materiales de la vida humana son satisfechos, cuando los problemas de producción y distribución que el mercado resolvió son resueltos tan completamente que ya no organizan la actividad diaria de la mayoría de la población, el problema del significado se vuelve primario. No secundario. No marginal. El desafío organizador de la civilización post-escasez no es la producción de suficiente. Es la selección de que vale la pena producir, en ausencia del constreñimiento de la era de la escasez que hacía esa selección automática, producimos lo que la gente necesita, y la gente necesita lo que la supervivencia requiere. Cuando la supervivencia ya no es el criterio de selección, el significado de reemplazarla. No como un lujo, como una necesidad. Como el principio organizador fundamental de una actividad que ya no está organizada por la presión del requisito material. El mercado no puede realizar esta selección. Este no es un juicio político sobre la deseabilidad del mercado. Es un juicio estructural sobre la capacidad del mercado. El mercado selecciona por lo que la gente pagará. En condiciones post-escasez, lo que la gente pagará ya no es una guía adecuada para lo que debería producirse, porque el poder adquisitivo que impulsa la selección del mercado es en sí mismo un producto de la distribución de recursos de la era de la escasez que la transición post-escasez está disolviendo. La señal del mercado no es meramente inadecuada para el problema de selección post-escasez. Es activamente engañosa, una señal calibrada para condiciones que están dejando de mantenerse, produciendo resultados de selección que reflejan la distribución del poder adquisitivo en el viejo orden antes que la distribución de la necesidad y aspiración humana genuina en el nuevo. Se requiere un nuevo mecanismo de selección. El proceso de validación de futuros es ese mecanismo. No el mecanismo completo para la selección post-escasez a escala civilizatoria,
la doctrina del 1% no hace afirmaciones a esa escala, sino la primera instancia en funcionamiento de un mecanismo de selección diseñado para las condiciones específicas de la transición, un mecanismo que selecciona no por lo que la gente pagará, sino por lo que la comunidad reconoce colectivamente como significativo. La distinción entre la selección de mercado y la selección por significado no es meramente sobre el criterio aplicado. Es sobre la arquitectura completa del proceso de selección, quién participa, a través de qué proceso, con qué información, hacia qué resultado, responsable ante qué estándar. En la selección de mercado, los participantes son compradores y vendedores, definidos por su posesión de poder adquisitivo y su propiedad de cosas que pueden venderse. El proceso es la transacción, el intercambio bilateral de moneda por mercancía. La información es la señal de precio, el resumen codificado de la escasez relativa y el deseo relativo que produce la agregación de transacciones. El resultado es la asignación de recursos hacia lo que la señal de precio indica que está más en demanda. El estándar de responsabilidad es el mercado mismo, el comportamiento posterior de los precios en respuesta a la asignación, la autocorrección que los defensores del mercado invocan cuando los resultados del mercado son cuestionados. En la selección por significado, los participantes son miembros de la comunidad, definidos por su membresía en la comunidad a la que sirve la selección. El proceso es la validación de futuros, el viaje de múltiples etapas desde la presentación a través del tejido hasta el filtrado, la asignación y la custodia. La información es la gama completa del juicio colectivo que la comunidad puede aportar, mejorado por la amplificación de IA pero no reemplazado por ella. El resultado es la asignación de los recursos de la comunidad hacia los sueños que la comunidad reconoce colectivamente como dignos de perseguir. El estándar de responsabilidad es la experiencia continua de la comunidad con los sueños realizados, la evaluación, renovada continuamente a través de la etapa de custodia, de si las cosas que fueron validadas están produciendo el significado que su validación prometió. Estos no son meramente mecanismos diferentes. Son paradigmas civilizatorios diferentes para la organización de la actividad colectiva. El paradigma del mercado dice, los individuos saben mejor lo que quieren, expresado a través de su comportamiento de compra, y la agregación de los deseos individuales es la mejor guía disponible para la asignación colectiva de recursos. El paradigma de la selección por significado dice, las comunidades saben mejor lo que valoran, expresado a través de su deliberación colectiva, y el refinamiento de los valores colectivos a través de un proceso participativo genuino es la mejor guía disponible para la asignación de los recursos que la comunidad tiene en común. Ninguno de los dos paradigmas es completo. El paradigma del mercado, como descripción del conocimiento individual, captura algo real, las personas tienen preferencias genuinas, y la expresión de esas preferencias a través del comportamiento de compras y transmite información genuina sobre lo que valoran. El paradigma de la selección por significado, como descripción del conocimiento colectivo, enfrenta desafíos genuinos, las comunidades pueden estar equivocadas, pueden ser capturadas por minorías confiadas, pueden validar cosas que resultan ser menos deseables de lo que parecían, y deben desarrollar la humildad epistémica para corregir el rumbo cuando esto ocurre. Pero el paradigma del mercado, extendido al contexto post-escasez, produce resultados que están cada vez más desconectados de las necesidades y aspiraciones genuinas de la población a la que dice servir. Cuando el poder adquisitivo está concentrado en manos de una fracción cada vez más reducida de la población, que es la tendencia estructural de la transición tecnológica intensiva en capital, la agregación del mercado de los deseos individuales refleja las preferencias de esa fracción con creciente fidelidad y las preferencias de todos los demás con relevancia decreciente. El mercado que es más eficiente en seleccionar por lo que la gente pagará se convierte, en condiciones de extrema concentración de riqueza, en más eficiente en seleccionar por lo que los ricos pagarán. Este no es un fracaso del mercado. Es un mercado funcionando exactamente como fue diseñado, en condiciones que revelan los límites de su diseño. El paradigma de la selección por significado no está sujeto a este modo de fracaso particular. La membresía comunitaria, en el proceso de validación de futuros, no está ponderada por el poder adquisitivo. La participación del taxista en la etapa de tejido no es descontada relativa a la participación del arquitecto porque el taxista tiene menos poder adquisitivo.
El pacto de mantenimiento del ex trabajador del call center no es menos vinculante que el pacto de mantenimiento del ex banquero de inversión. La etapa de filtrado no pregunta quién puede permitirse esto. Pregunta si la comunidad lo valora. Esta es una partida radical de la lógica de selección que ha organizado la asignación de recursos en la civilización industrial. Es radical no en el sentido peyorativo, no en el sentido de ser impráctica, o utópica, o ignorante de la naturaleza humana. Es radical en el sentido preciso, va a la raíz del mecanismo de selección y propone una raíz diferente. La raíz de la selección de mercado es el poder adquisitivo. La raíz de la selección por significado es el reconocimiento comunitario. Estas no son la misma cosa, y no producen los mismos resultados. Lo que la selección por significado produce, en el contexto específico del campus de transición, es una asignación de recursos hacia los sueños que la comunidad del campus reconoce como dignos de perseguir, sueños que pueden no tener valor de mercado, que pueden no generar ingresos, que pueden no contribuir a la productividad económica del desarrollo que los financia, y que valen la pena perseguir precisamente porque su valor excede lo que el mercado puede medir. La cocina comunitaria que el proceso de validación de futuros financia porque la comunidad del campus reconoce que la preparación compartida de alimentos es uno de los mecanismos más fiables para construir los vínculos sociales que la transición requiere no tiene valor económico en el sentido del mercado. El archivo de las historias ocupacionales de los trabajadores desplazados que la comunidad del campus valida porque reconoce la importancia de preservar el conocimiento que la automatización está ahorrando no es un producto por el que alguien pagará. La innovación de gobernanza que la comunidad del campus decide implementar porque la experiencia colectiva sugiere que haría el proceso de validación de futuros más inclusivo no es medible como retorno sobre la inversión. Estas son exactamente las cosas por las que la selección por significado selecciona y la selección de mercado no puede. Son también exactamente las cosas que la transición más requiere. Hay una dimensión temporal en la distinción entre la selección de mercado y la selección por significado que la doctrina debe hacer explícita. La selección de mercado está optimizada para el presente. La señal de precio es un instrumento en tiempo presente, refleja la escasez actual y el deseo actual, codificados en el comportamiento actual de los participantes actuales del mercado. El mecanismo de autocorrección del mercado opera a través de horizontes temporales muy cortos, el precio se ajusta a la nueva información casi instantáneamente, y la asignación de recursos responde al precio ajustado dentro del periodo que el despliegue de capital requiere. Esta compresión temporal es una de las virtudes genuinas del mercado en la coordinación de la actividad productiva compleja, es rápido, y en condiciones donde la coordinación rápida es el requisito primario, la rapidez es buena. Pero la transición de la escasez a la postescasez no es un problema de horizonte corto. Es un problema generacional, un problema cuya escala temporal relevante no es el trimestre o el año sino la década y el siglo. La infraestructura del significado que la transición requiere no es infraestructura que pueda construirse en respuesta a señales de precio, porque las señales de precio no codifican la información que las decisiones de infraestructura generacional requieren. ¿Qué tipo de civilización queremos habitar en 50 años? ¿Qué valores queremos que hayan organizado nuestra vida colectiva a través de ese tramo? ¿Qué precedentes queremos haber establecido en los primeros años de la transición para las comunidades que escalarán esos precedentes a través del campo de despliegue completo? La selección por significado, porque opera a través de la deliberación antes que de la transacción, es capaz de codificar este horizonte temporal más largo. El proceso de validación de futuros incorpora explícitamente la evaluación del alcance temporal, el juicio de la comunidad sobre si un sueño está apropiadamente dimensionado para el momento presente o está alcanzando hacia un futuro que requiere más tiempo y más capacidad comunitaria de la que el campus actual puede proporcionar. Esta dimensión temporal del proceso de filtrado no es una restricción sobre la ambición. Es el mecanismo a través del cual la gobernanza del campus mantiene la relación entre la asignación presente de recursos y la civilización futura hacia la que esos recursos están construyendo. El mercado construye el presente. La selección por significado construye el futuro dentro del presente. Esa distinción es, en última instancia, el argumento para el proceso de validación de futuros como el mecanismo de selección de la transición. El mercado ha construido el mundo que estamos dejando. Lo construyó con extraordinaria eficiencia,
a extraordinaria escala, produciendo la abundancia material que hace posible la transición post-escasez. La doctrina del 1% no finge lo contrario y no propone desmantelar lo que el mercado ha construido. Pero el mundo que estamos construyendo no puede ser construido por el mercado solo, porque el mercado no puede seleccionar por lo que el nuevo mundo requiere. No puede seleccionar por el significado. No puede seleccionar por el horizonte largo. No puede seleccionar por la gama completa del valor humano alrededor de la que la transición post-escasez debe organizarse si ha de ser una transición hacia algo que valga la pena llegar. Un nuevo mecanismo de selección no es opcional. Es el requisito de gobernanza de la nueva era. El proceso de validación de futuros es su primera arquitectura. El campus es donde corre. El atrapasueños es donde sus elecciones se hacen visibles. Y lo que selecciona, lentamente, colectivamente, a la escala de una comunidad aprendiendo a gobernarse a sí misma por un nuevo principio, no es lo que la gente pagará. Es lo que la gente reconoce como digno de ser. Esa no es una diferencia pequeña. Es la diferencia entre la civilización que estamos dejando y la que estamos construyendo. Y la construcción ha comenzado. 15. Filtrar el ruido, forjar futuros. La transición post-escasez será el momento civilizatorio más ruidoso de la historia humana. No el más sonoro, las transiciones anteriores produjeron sus propios volúmenes de disrupción, medidos en la acústica específica de sus momentos, el ruido físico de la maquinaria de la revolución industrial, el ruido político de las revoluciones que el desplazamiento industrial produjo, el ruido social de las migraciones que la urbanización industrial requirió. Eran ruidosas. Disrumpieron las frecuencias establecidas de las civilizaciones que transformaron con una fuerza que nadie que vivió dentro de ellas experimentó como sutil. Pero la transición actual será más ruidosa en un sentido específico y sin precedentes, será la primera transición en que cada persona desplazada por ella tiene, simultáneamente, las herramientas cognitivas para articular su desplazamiento, analizar sus causas, proponer respuestas y transmitir esas propuestas a todos los que están al alcance de una red que abarca a la mayor parte de la humanidad. El ruido, en el sentido informacional, no es lo mismo que el volumen. Es la proporción de señal respecto al input indiferenciado, la proporción del campo total de información que lleva significado genuino frente a la proporción que es aleatoria, repetitiva o contradictoria. Una señal muy sonora no es ruido. Un campo muy silencioso de inputs contradictorios sí lo es. Y el carácter específico del entorno informacional de la transición post-escasez, miles de millones de participantes amplificados por IA produciendo simultáneamente análisis, propuestas, agravios, visiones y contravisiones en cada dominio de la vida colectiva, a una velocidad que supera cualquier mecanismo institucional para procesarlos, es un campo en el que la proporción de ruido será históricamente sin precedentes. Esto no es razón para restringir la participación. El ruido es el precio de la igualación cognitiva, y la igualación cognitiva no es opcional ni indeseable. La alternativa al ruido de la participación universal es el silencio de la jerarquía cognitiva impuesta, el silencio de las personas que nunca recibieron las herramientas para articular su experiencia y cuyo silencio fue confundido por los sistemas que se beneficiaban de él, con consentimiento. Ese silencio no era paz. Era supresión. El ruido que lo reemplaza no es caos. Es el sonido de una civilización que, por primera vez, ha dado voz a todos y que todavía no ha construido la infraestructura para procesar lo que están diciendo. La infraestructura para procesar lo que están diciendo es de lo que trata este capítulo. El filtrado es la función de gobernanza que convierte el ruido en futuros, que toma el campo indiferenciado de propuestas, aspiraciones, agravios, visiones y contravisiones que la participación cognitiva universal produce y lo procesa hacia los resultados específicos que la acción colectiva requiere, prioridades, compromisos, asignaciones, y la energía humana organizada que convierte la aspiración validada en cambio realizado. El filtrado es también la función de gobernanza más vulnerable a la corrupción, la más fácilmente capturada por quienes tienen la motivación y la capacidad para moldear sus resultados hacia sus propios intereses antes que los de la comunidad. La historia de cada institución que ha realizado una función de filtrado, el comité editorial, el comité de subvenciones, la oficina de admisiones,
la Comisión de Planificación, el organismo regulador, es en parte significativa una historia de captura de la lenta deriva de los criterios de filtrado desde el interés público declarado hacia los intereses privados no declarados de las personas que realizan el filtrado, hasta que la función de filtrado de la institución sirve principalmente para reproducir las condiciones que produjeron a los actuales gobernadores de la institución. El proceso de validación de futuros está diseñado con esta historia en mente. Su arquitectura de filtrado no está diseñada para ser incorruptible, ninguna arquitectura de gobernanza es incorruptible, y la afirmación de incorruptibilidad es en sí misma una señal de advertencia, el primer movimiento en la narrativa que toda institución capturada eventualmente usa para defender su captura. La arquitectura de filtrado del proceso de validación de futuros está diseñada para ser legiblemente corruptible, para hacer visibles a la comunidad a la que sirve las formas específicas en que puede ser capturada, de modo que la comunidad pueda reconocer la captura cuando ocurre y tiene los mecanismos para responder a ella. Este es un enfoque más honesto y más duradero del problema de la corrupción que la afirmación de inmunidad estructural. Trata a la comunidad como el filtro último, la capa final de gobernanza que atrapa lo que los mecanismos formales del proceso pierden, tanto cuando esos mecanismos están funcionando según lo diseñado como cuando no lo están. La función de filtrado del proceso de validación de futuros opera en 5 niveles de resolución, cada uno abordando una dimensión diferente del problema de ruido a señal que la participación universal produce. El primer nivel es el filtrado de coherencia. No toda presentación al proceso de validación de futuros es un sueño en el sentido operativo, una aspiración genuina por algo que vale la pena perseguir que la comunidad todavía no tiene. Algunas presentaciones son expresiones de agravio, la articulación de lo que está mal antes que una propuesta de lo que debería existir en su lugar. Algunas son pruebas del proceso, presentaciones diseñadas para sondear el mecanismo de filtrado antes que contribuir a él. Algunas son duplicaciones, propuestas que replican sustancialmente sueños ya en el pipeline de validación, presentadas por participantes que todavía no son conscientes de la duplicación. Algunas son discrepancias de alcance, propuestas que pertenecen a una escala de acción diferente a la que el campus puede abordar, dirigidas a un nivel de gobernanza municipal, nacional o global que el proceso del campus no puede servir. El filtro de coherencia no evalúa si estas presentaciones son buenas o malas, deseables o indeseables. Evalúa si están apropiadamente dirigidas al proceso de validación de futuros, si el proceso es el mecanismo correcto para lo que la presentación está alcanzando. Los agravios son redirigidos hacia la infraestructura de mediación de conflictos del campus. Las pruebas son anotadas y el proceso continúa sin penalización para quien las realiza. Las duplicaciones son conectadas a la entrada del pipeline existente que se asemejan, invitando al presentador a unirse al proceso de tejido ya en marcha. Las discrepancias de alcance son preservadas y marcadas para la red, los futuros campus y los mecanismos de gobernanza pública que la plantilla del 1% eventualmente producirá, a la que están más apropiadamente dirigidas. El filtro de coherencia no es un filtro de calidad. No evalúa si una presentación es probable que produzca un buen resultado. Evalúa si la presentación está en el lugar correcto, si el proceso de validación de futuros es el mecanismo correcto para esta propuesta particular en este momento particular. Esta es una función de filtrado más ligera y más defendible que la evaluación de calidad, y se realiza en la etapa más temprana del proceso precisamente porque la capacidad de tejido de la comunidad es demasiado valiosa para desplegarla en presentaciones a las que el proceso no puede servir. El segundo nivel es el filtrado de relevancia. La comunidad del campus es una comunidad específica, sirviendo a una población específica, en un lugar específico, en un momento específico de la transición. El proceso de validación de futuros está diseñado para asignar los recursos de esta comunidad hacia los futuros que esta comunidad, en este lugar, en este momento, más necesita. No los futuros que una comunidad abstracta necesita, no los futuros que la transición post-escasez requiere a la escala civilizatoria, no los futuros que serían más deseables si los recursos fueran ilimitados y la capacidad de la comunidad fuera infinita. El filtro de relevancia evalúa si una presentación, por genuinamente aspiracional que sea y por coherentemente formulada que esté, es un sueño que esta comunidad específica puede perseguir de manera significativa.
Filtra por la intersección de tres dimensiones: la capacidad actual de la comunidad, las condiciones locales que hacen algunos sueños más alcanzables que otros en este lugar específico, y el horizonte temporal dentro del cual la gobernanza del campus puede sostener un compromiso. El filtro de relevancia no es una restricción sobre la ambición. Un sueño que cede la capacidad actual del campus no es irrelevante, es prematuramente relevante, alcanzando hacia un futuro hacia el que el campus está moviendo pero que todavía no puede sostener. Estos sueños son preservados en la memoria institucional del campus con la anotación específica de que son objetivos para el desarrollo de capacidad futura, aspiraciones hacia las que la comunidad del campus está comprometiendo a crecer antes que descartando como fuera de alcance. Pero el filtro de relevancia sí restringe la asignación de recursos presentes a la capacidad presente. El campus que compromete sus recursos a sueños que no puede sostener es un campus que no logrará sostenerlos, que producirá el ciclo de sobrepromesa e infracumplimiento que erosiona la confianza de la comunidad en su propio proceso de gobernanza. El filtrado de relevancia es el mecanismo que protege la credibilidad de gobernanza del campus, asegurando que los compromisos que la comunidad hace son los compromisos que la comunidad puede cumplir. El tercer nivel es el filtrado de distintividad. La transición post-escasez producirá, a través de cada campus que la plantilla del 1% genere, un campo de propuestas que es a la vez vasto y repetitivo. Las mismas aspiraciones fundamentales, por comunidad, por actividad con propósito, por el reconocimiento de la competencia desplazada, por la expresión espacial de la identidad colectiva, aparecerán en cada campus, en cada geografía, en cada contexto cultural, porque son las aspiraciones fundamentales de los seres humanos que el desplazamiento ha producido en todas partes. El filtro de distintividad no elimina esta repetición, la repetición al nivel de la aspiración fundamental no es ruido sino señal, la señal de que ciertas necesidades humanas son universales y que la gobernanza de la transición debe abordarlas universalmente. Pero filtra por la forma específica a través de la cual esas aspiraciones fundamentales se expresan en el contexto específico de este campus, la forma que refleja la historia particular de esta comunidad, la herencia cultural particular, la relación particular con el lugar que habita, la mezcla particular de competencias desplazadas y capacidades emergentes. El filtrado de distintividad es el mecanismo a través del cual la red de campus del 1% evita el modo de fracaso de la homogeneidad institucional, la producción de culturas de campus idénticas a través de comunidades geográfica y culturalmente diversas, lo que socavaría la capacidad de la red para prototipar la gama completa de formas de gobernanza post-escasez que la transición global requiere. Cada campus debe ser, al nivel de su expresión cultural específica, distintivo, reconocible como miembro de la red del 1% a través de su arquitectura de gobernanza compartida, y reconocible como sí mismo a través de las formas específicas en que esa arquitectura se expresa en su contexto específico. El filtro de distintividad es por tanto simultáneamente un filtro de calidad y una función de gobernanza de red. Asegura que cada campus contribuya algo a la red que la red no podría producir por sí misma, una forma cultural específica, una innovación de gobernanza específica, una síntesis específica de competencias desplazadas que no está disponible en ningún otro lugar de la red. El campus que produce los mismos sueños que cada otro campus no está dejando de soñar. Está dejando de soñar distintivamente, y el filtro de distintividad es el mecanismo que devuelve este fracaso a la atención de la comunidad antes de que se comprometan recursos para su replicación. El cuarto nivel es el filtrado de integridad. Todo proceso de gobernanza que asigna recursos será abordado por participantes que no están principalmente interesados en el bien colectivo de la comunidad sino en la asignación de recursos hacia sus propios intereses. Esto no es un fracaso moral único de las personas que se acercan a los procesos de gobernanza instrumentalmente. Es una respuesta racional a la existencia de recursos que la gobernanza controla, y cualquier diseño de gobernanza que asuma lo contrario no es ingenuo, está mintiendo. El filtro de integridad aborda las formas específicas en que el proceso de validación de futuros puede ser instrumentalizado, los movimientos específicos a través de los cuales un participante o un grupo de participantes puede moldear los resultados del proceso hacia sus propios intereses antes que los de la comunidad. El primer movimiento de instrumentalización es la formación de bloques, la organización de un subconjunto de la comunidad del campus para respaldar,
comprometerse con y pactar el mantenimiento de un sueño específico independientemente de su deseabilidad genuina para la comunidad más amplia, con el fin de hacerlo pasar por las etapas de filtrado que requieren señales comunitarias. El filtro de integridad aborda esto ponderando las señales de filtrado no solo por su cantidad sino por su distribución, un sueño que atrae su complemento completo de respaldos de un único subgrupo demográfico o social dentro del campus es marcado por la brecha entre su aparente apoyo comunitario y su amplitud comunitaria real. El segundo movimiento de instrumentalización es la captura del sueño, el reencuadre de un sueño, después de su presentación inicial y compromiso comunitario, hacia los intereses de un participante o grupo específico a expensas de la deseabilidad comunitaria que la presentación inicial expresaba. El filtro de integridad aborda esto a través del historial de versiones que la función de memoria de IA mantiene para cada sueño en el pipeline de validación, el registro de cómo el sueño ha cambiado a través del proceso de tejido, visible para la comunidad y disponible para interrogación cuando la evaluación de filtrado final revela un sueño que se ha alejado de la aspiración que atrajo el compromiso comunitario inicial. El tercer movimiento de instrumentalización es la concentración de custodia, la gradual consolidación de roles de custodia para múltiples sueños validados en manos de un único participante o grupo, produciendo una concentración de facto de poder dentro de la gobernanza del campus que la arquitectura de filtrado formal no sancionó. El filtro de integridad aborda esto a través del requisito de diversidad de custodia, el principio de que ningún participante único o grupo afiliado debería tener responsabilidad de custodia por más de una fracción definida de los sueños validados activos del campus, y la obligación de la comunidad de redistribuir responsabilidades de custodia cuando la concentración excede ese umbral. El filtro de integridad no es un mecanismo para excluir a los malos actores del campus. Es un mecanismo para hacer visible la mala acción antes de que haya producido consecuencias irreversibles, para mantener la legibilidad de las posibles corrupciones del proceso de modo que la comunidad pueda ejercer su autoridad de filtrado última antes de que la corrupción se haya convertido en la gobernanza. El quinto nivel es el filtrado temporal. El nivel de filtrado final aborda la relación entre los compromisos presentes de la comunidad y su capacidad futura, la pregunta de cuántos sueños validados puede el campus sostener simultáneamente sin agotar la energía de gobernanza y los recursos materiales que el proceso de validación requiere para funcionar. El filtro temporal es el mecanismo de gobernanza que previene que el campus valide más de lo que puede sostener, la acumulación de compromisos a través de ciclos de validación sucesivos que individualmente parecen manejables pero que colectivamente ceden la capacidad de la comunidad para honrarlos. Opera manteniendo una evaluación continua de la carga total de compromiso del campus, el agregado de los recursos, la atención y la energía de custodia actualmente comprometidos con sueños validados activos, y aplicando una restricción a nuevas validaciones cuando la carga total de compromiso se acerca al umbral más allá del cual no se pueden añadir nuevos compromisos sin comprometer los existentes. Este no es un mecanismo conservador. No favorece la preservación de los sueños validados existentes sobre la validación de nuevos. Cuando los sueños existentes han completado su curso, cuando el pacto de custodia que los sostiene ha sido honrado y la comunidad ha determinado colectivamente que el sueño ha producido lo que fue validado para producir, los recursos y la atención y la energía de custodia que consumían regresan al común, disponibles para el siguiente ciclo de validación. El filtro temporal es el mecanismo que gestiona esta circulación, que asegura que la capacidad de gobernanza del campus permanezca renovable antes que comprometida permanentemente con la primera generación de sueños validados a expensas de todas las siguientes. Juntos, coherencia, relevancia, distintividad, integridad y filtrado temporal, estos 5 niveles constituyen la arquitectura de filtrado completa del proceso de validación de futuros. Abordan el problema de ruido a señal en 5 resoluciones diferentes, cada uno atrapando una categoría diferente de input que los otros niveles no abordan, y juntos produciendo un resultado de filtrado que es más rico, más resistente a la captura, y más genuinamente representativo del juicio colectivo de la comunidad de lo que cualquier mecanismo de filtrado único podría producir. Pero la arquitectura no es el filtro. La comunidad es el filtro. Este es el principio fundacional del proceso de validación de futuros y el principio que cada nivel de su arquitectura de filtrado está diseñado para servir antes que reemplazar. Los 5 niveles de filtrado no son mecanismos que sustituyen el juicio de la comunidad con resultados procedimentales.
Son mecanismos que mejoran la capacidad de la comunidad para ejercer su juicio, que hacen legible lo que de otro modo sería invisible, que sacan a la superficie lo que de otro modo permanecería enterrado en el ruido, que protegen el proceso de los modos de fracaso específicos que capturan su principio rector desde dentro. El atrapasueños realiza este principio espacialmente. Su red no filtra por sí misma. La red es el medio a través del cual ocurre el filtrado, la estructura física que hace el filtrado visible, que da a la comunidad una forma espacial de juzgar, que convierte la función abstracta de gobernanza del procesamiento de ruido a señal en el acto espacial concreto de reunirse alrededor del atrapasueños y determinar colectivamente qué pasa hacia el centro. En el objeto tradicional, los sueños pasan a través de la red hacia el soñador que duerme debajo cuando la red ha atrapado lo que debe ser atrapado. En el campus del 1%, los futuros validados pasan a través del proceso de gobernanza del atrapasueños hacia la comunidad cuando la comunidad ha hecho el filtrado que el proceso requiere. El filtro es la comunidad. La red es la infraestructura a través de la cual la comunidad filtra. El centro es donde los futuros filtrados se vuelven reales. Y el ruido, el vasto, sin precedente, históricamente incomparable ruido de una civilización que da voz a miles de millones de aspiraciones amplificadas por IA simultáneamente, el ruido no desaparece en este proceso. Es transformado. No silenciado. No suprimido. No gestionado de vuelta al silencio de la jerarquía impuesta que producía la ilusión de señal eliminando las voces que la habrían complicado. Transformado, procesado a través de una arquitectura de gobernanza que encuentra, dentro del ruido, la señal que la comunidad reconoce genuinamente como digna de perseguir, y dirige los recursos de la comunidad hacia esa señal con el pleno compromiso que el reconocimiento colectivo genuino hace posible. Este es el trabajo del proceso de validación de futuros. Esto es lo que hace el atrapasueños. Esto es para lo que el campus está construido para sostener. El ruido de la transición es el sonido de una civilización a la que se le ha dado su voz. El filtrado de ese ruido en futuros es el trabajo de la gobernanza que ahora debe recibirlo. El trabajo ha comenzado. La parte 3 está completa. La parte 4, el campus de transición, comienza con el capítulo 16, estructura de recepción para los desplazados, a tu señal. Publicación. El objeto convierte la aseveración en reconocimiento. En la parte 3 de 1%, pasamos de la filosofía de la gobernanza a la historia de los objetos. La gobernanza no es solo una idea, es el cetro, el sello, la urna y el mazo. Estos no son decoraciones, son componentes operativos que hacen que la autoridad sea legible. El atrapasueños, Dreamcatcher, en el centro del campus de 1% no es una escultura ni un monumento. Es el sistema operativo. Así como un uso computacional gestiona la interfaz entre el hardware y las aplicaciones, el atrapasueños gestiona la interfaz entre los sueños individuales y el juicio colectivo. Es una tecnología de protección, un mecanismo de filtrado que distingue entre los sueños que deben pasar a la realización y aquellos que deben ser capturados. Estamos pasando de la gobernanza de mando y cumplimiento de la era de la escasez a un nuevo modo, invitación y participación. Lee el desglose completo del proceso de validación de sueños, desde el envío y el tejido hasta la transición final hacia una realidad de postescasez.